Muy bien, estimados colegas, vamos con el CEP Lenguaje 2020, segundo ciclo, preguntas 46 a 60. Debo decir que casi todas estas preguntas son de conocimientos pedagógicos. En ellas, como no es un conocimiento duro, digamos, déjense llevar obviamente por su experiencia, por sus conocimientos, lógicamente, por sus habilidades y a mi juicio tienen algún grado de subjetividad estas preguntas. Así que hagan lo mejor que puedan, digamos, de acuerdo, como les decía, a su experiencia, conocimientos y habilidades que hayan adquirido en el ejercicio de su profesión. ¿Ya? Y bueno, eh, atreverse, nada más. Vamos con pregunta 46. Recuerden que recomendé leer la pregunta antes. Eso, principalmente cuando los textos son largos, es conveniente. ¿Ya? Cuando son textos breves, es bueno leer y pasar a la pregunta de inmediato. Eh, Bueno, en este caso voy a leer la pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades para promover la comprensión lectora a partir del cuento respondería mejor al enfoque cultural y comunicativo de la asignatura? Bueno, estas preguntas de todo esto me parecen complejas porque ¿cuál respondería mejor? O sea, todas pueden ser, están todas correctas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la mejor? Bueno, Metro Los Héroes de Michel Montesinos. Una docente de séptimo básico trabajará la comprensión lectora de los estudiantes. Para esto realiza con ellos la lectura del siguiente microcuento. Aquí llega el metro, atestado de gente como todas las mañanas. Escojo con la mirada desde el andén a mi víctima. Mientras repaso mentalmente el plan, se abren las puertas. El último en bajar es un hombre todavía somnoliento. Mi víctima, digo para mis adentros. Él me mira de reojo y entonces ataco. Hola, ¿cómo está? Le digo, mientras subo y avanzo por el carro. Él gira. Las puertas se cierran y veo con satisfacción su cara de incertidumbre. Pobre hombre, pensará todo el día quién lo saludó y yo no puedo esperar hasta mañana a mi siguiente víctima. ¿Cuál de la siguiente actividad para promover la comprensión lectora a partir del cuento respondería al enfoque cultural y comunicativo? Ya, el enfoque cultural sería el enfoque global, o sea, geográfico, situacional, social, ¿ya? Y el enfoque comunicativo, obviamente, el enfoque en la comunicación interpersonal que se provoque en las personas, en los personajes, en este caso del microcuento, ¿ya? Y por lo tanto, la mejor comprensión lectora, quien la promovería mejor, sería describir la relación del texto con el ambiente retratado. Eso iría a la parte cultural, ¿no es cierto? Y su contexto inmediato de recepción. Eso se refiere, entendería yo, al aspecto comunicativo, eh, a la recepción, en este caso, del saludo que le hace el protagonista de este microcuento, ¿ya? Esa es para mí la explicación de que la correcta dada por el ministerio sea la C. Ojo que algunas de las otras, recuerden, son posibles. La pregunta es cuál respondería mejor. Bueno, relacionar el texto con el ambiente retratado. La verdad que el ambiente retratado también es global, todo, situacional, contextual, qué sé yo. Bien, vamos con la pregunta siguiente, pregunta 47. Este el texto es breve, así que vamos a leer la pregunta después. Lea la siguiente situación. Un docente de quinto básico quiere profundizar la interpretación de la siguiente imagen del libro álbum El pato y la muerte de Wolf Ehrlich. ¿Cuál de las siguientes orientaciones dadas por el profesor posibilita el abordaje de su propósito en torno a la comprensión del sentido de la imagen? Bueno, esta imagen, lo primero que nos provoca, creo yo, es ver una muerte amable, una muerte amigable, de algún modo una muerte que toma las manos, conduce dulcemente. Podría yo decir tal vez una muerte eutanásica, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que hace comprender el sentido de la imagen, ¿ya?
una muerte que acompaña dulcemente la transición de la vida hacia la muerte, ¿ya? Y por lo tanto, comprender esa muerte dulce, esa muerte humanizada, esa muerte alejada del temor, esa muerte que arrastra con ternura incluso, ¿ya? Creo que profundiza en el sentido de la imagen. De tal modo que la respuesta sería reflexionar sobre la personalidad atribuida a la muerte. Y la personalidad atribuida a la muerte es todo lo que yo les he señalado. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 48. Ahí está. Un docente de octavo básico realiza una evaluación sumativa de una lectura de género dramático. El género dramático, recuerden que es tragedia y comedia y virtualidad teatral. A pesar de que la obra se analizó en clase, el resultado de la evaluación da cuenta de que la mayoría de los estudiantes no lograron comprender el conflicto dramático de la obra leída. ¿Qué acción inicial permitiría al docente abordar de mejor manera la dificultad que presentan los estudiantes? Bueno, de nuevo tenemos esto de mejor manera, o sea que todas están bien, pero tenemos que encontrar la mejor manera de superar la dificultad, que es que no lograron comprender el conflicto dramático de la obra leída. Bueno, por ejemplo, plantear a los estudiantes una actividad en la que describan la resolución y el final de distintas obras dramáticas. Bueno, aquí es de esta obra que leyeron aquí. Ya, obviamente que nos ayudaría a leer otras obras, pero no es algo directo, ¿ya? Solicitar a los estudiantes que analicen el momento más tenso, es el momento clímax. Ahí como que identificarían el clímax, ¿ya? Aquí estamos profundizando, porque la idea es comprender el conflicto dramático, no identificar el conflicto dramático, comprenderlo, es decir, adentrarse en los personajes, en la historia que está narrada, en los protagonistas y antagonistas, si es que los hay, en sus motivaciones, o sea, algo más profundo, comprender el conflicto dramático. Pedir a los estudiantes que analicen el diálogo de los personajes, ahí estamos, de distintas obras dramáticas, en que se da a conocer la situación de las fuerzas confrontadas, el protagonista y el antagonista, ¿ya? Y sus motivaciones. Entonces, eso es más profundo. No solo identificar, más allá, comprender. Vamos con pregunta 49. Una profesora dará inicio a la unidad de lectura comprensiva de la comedia. Previamente realizará una evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es comprender los rasgos constitutivos de la comedia. ¿Qué aprendizaje es indispensable incluir en dicha evaluación? Bueno, la comedia, ya lo dijimos, es parte del drama. El drama es tragedia, comedia, tiene virtualidad teatral. Al contrario de la tragedia, los personajes son comunes, son personajes que tienen defectos, son personajes, por ejemplo, mentirosos, avariciosos, que tienen vicios, ¿ya? En las comedias normalmente hay confusiones, malos entendidos. Sin embargo, terminan con un final feliz, ¿ya? Y hay que no, aunque no hay una catarsis, como en la tragedia, hay una especie de superación, ¿ya? Por ejemplo, de la avaricia o del defecto presentado, ¿ya? Eh, entonces, si nosotros queremos comprender los rasgos constitutivos de la comedia, comprender todo ese tipo de rasgos, debemos analizar, esa es la estructura interna, ¿ya? La estructura externa, todo esto se refiere a los cuadros, las escenas, las acotaciones, los actos, acto primero, acto segundo, qué sé yo, ¿ya? Si nosotros comprendemos tanto la estructura interna como la externa de las obras dramáticas, obviamente vamos a comprender los rasgos constitutivos de la comedia, ¿ya? Esencialmente en la estructura interna, ¿ya? Que, claro, se refiere al desarrollo,
al conflicto, al clímax, al desenlace, y bueno, con eso obviamente evaluamos la comprensión de los rasgos constitutivos de la comedia en este caso. Bien, vamos con pregunta siguiente, pregunta 50. Una docente de octavo básico durante la unidad de género lírico propone como actividad caracterizar al hablante lírico en los siguientes fragmentos poéticos de Miguel Hernández. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame, a los pies quirolatros desplegada. Tras la lectura del fragmento poético anterior, la docente realiza la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Quién es el hablante lírico? Varios alumnos responden que el hablante coincide en este caso con el autor del poema Miguel Hernández, ya que él mismo lo declara al decir que su nombre es Miguel. ¿Qué respuesta de la docente podría ser más comprensible a los estudiantes la diferencia entre el autor y el hablante lírico a partir del fragmento anterior? Bueno, de nuevo tenemos esto de cuál es la más comprensible. O sea, algunas respuestas son correctas, pero la mejor de nuevo, ¿ya? Bueno, la diferencia fundamental entre el hablante lírico y el autor es que el autor es una persona de carne y hueso. En cambio, el hablante lírico podríamos decir, es una voz que habla y que nos transmite sus emociones, nos transmite su interioridad, ¿ya? Es un ente ficticio, ¿ya? Y aunque, por ejemplo, yo mismo podría escribir un poema en el cual un niño hablara sobre su madre, por ejemplo, y el hablante lírico sería el niño, el autor sería yo, ¿ya? Pero si yo mismo escribo un poema sobre donde yo trato de ser el hablante lírico, nunca lo voy a hacer, porque el hablante lírico es un ente ficticio, es una voz. En cambio, el autor no es un ente ficticio, es una persona de carne y hueso. De allí que esta es la correcta, no es una persona de carne y hueso, por lo que el autor y el hablante lírico nunca son lo mismo. Entonces, la respuesta correcta para distinguir entre el autor y el hablante lírico es la C. Más allá de las semejanzas que puede haber entre el hablante lírico y la biografía del autor, la voz que habla en el poema es siempre una construcción verbal, eso es, no una persona de carne y hueso, por lo que el autor y el hablante nunca son el mismo. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 51. Una profesora de séptimo básico solicita a los estudiantes que escriban una noticia sobre la semana de aniversario del colegio. A continuación se presenta un fragmento de un borrador del texto elaborado por uno de los estudiantes. La Alianza Azul, tras un estrecho resultado, es la ganadora de la semana de aniversario. Luego de una semana de intensas competencias, la Alianza Azul se llevó el primer lugar del aniversario del año 2017. Con una diferencia de solo 100 puntos, la esforzada Alianza Azul se coronó campeona del aniversario de la Escuela San Patricio la semana recién pasada. Entre las actividades ganadas por la Alianza Azul, la más destacada fue el baile de los Reyes, presentando una gran coreografía, la más coordinada, creativa y motivadora de todas. Los alumnos de cuarto medio, con gran entusiasmo y alegría, encabezaron la celebración del triunfo e invitaron a los otros compañeros de la Alianza a bailar y cantar junto a ellos. Considerando las características de la noticia, ¿cuál es la dificultad que presenta el texto escrito por el estudiante? Bueno, una noticia debe ser objetiva, ¿ya? Y una noticia, de hecho, en su primer párrafo de contestarnos la respuesta ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Ya? Por ejemplo, que el presidente de la República inauguró el tren ferroviario que cruzará el río Biobío. ¿Quién? El presidente de la República. ¿Qué? Inauguró el puente. ¿Cuándo? El día de ayer.
¿ya? Cómo cortó la cinta y elaboró y qué sé yo, ¿ya? Entonces se presentan los hechos en forma objetiva. Si ustedes se fijan aquí, el alumno no escribió objetivamente. De hecho, tiene varios adjetivos valorativos, por ejemplo, esforzada, alianza, intensas competencias, ya, y varias cosas más, ¿ya? La más coordinada, la más creativa, qué sé yo, ¿ya? Entonces, no ha sido objetivo, ha sido subjetivo, ¿ya? Entonces, y él parece ser como una especie de partidario o fanático de la Alianza Azul, se involucró, digamos, ¿ya? En cambio, en los textos informativos, en las noticias, debe alejarse de narrar los hechos objetivos. Y de acuerdo a eso, entonces, la respuesta correcta es: el emisor del mensaje no se distancia de los hechos que narra. Esa es la dificultad que presenta el texto escrito del estudiante. Él solamente debió haber dicho qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Típico de la noticia. Bien, vamos con la pregunta 52. Durante la unidad de poesía de un octavo básico, un docente da a leer a los estudiantes el siguiente poema y les pide que expliquen con sus palabras el sentido de los versos subrayados. Esto es de Oscar Hahn, se llama Sociedad de Consumo. Caminamos de la mano por el supermercado entre las filas de cereales y detergentes. Avanzamos de estante en estante hasta llegar a los tarros de conserva. Examinamos el nuevo producto anunciado por la televisión y de pronto nos miramos a los ojos y nos sumimos uno en el otro y nos consumimos. Varios estudiantes concuerdan en que el sentido de los versos subrayados es la extinción de las personas que deambulan en el supermercado. ¿Cuál es la dificultad para conocer el sentido de los versos que se infiere de la respuesta de estos estudiantes? Bueno, dice que nos consumimos. O sea, varios estudiantes dicen que el sentido de los versos subrayados es la extinción. O sea que se consumieron, como se consumió la comida, se consumió el agua, se acabó el agua, se extinguió el agua, ¿ya? Y obviamente el sentido del autor es otro, es profundo entre paréntesis, ¿ah? ¿Ya? Nos consumimos, puede ser algo así como una primera interpretación, es que se compraron mutuamente, son un producto más del supermercado. Hay una despersonalización, una deshumanización de la sociedad globalmente, representada en la compra de productos infinitos que hay en un supermercado. Pero aquí los alumnos interpretan, la casa fue consumida por el fuego, ¿ya? Se consumió todo el dinero, no quedó nada, se extinguió. Ya, eso significa dar el significado denotativo de consumir y no el significado connotativo, que obviamente sería lo importante y del cual yo les acabo de hablar recién, ¿ya? Consumir como una deshumanización, ¿ya? Un producto, somos un producto, nos podemos consumir, despersonalización, deshumanización. Bien, eso es lo que me evoca a mí al menos. Vamos con la pregunta siguiente, pregunta 53. Una profesora diseñó un instrumento para evaluar la producción de un artículo informativo sobre el contexto histórico de una epopeya. ¿Cuál de los siguientes indicadores permite evaluar el proceso de escritura, específicamente la coherencia del artículo informativo? Bueno, una epopeya podría ser el mío Cid Campeador, o la Ilíada, la Odisea. Esas son epopeyas clásicas. La Eneida también, ¿ya?
Bueno, una profesora de diseño de un instrumento evaluar la producción de un artículo informativo sobre el contexto histórico de una epopeya. El que escribe tiene que entonces evaluar el contexto histórico, por ejemplo, no sé, de la Odisea, la vuelta de Ulises después de la guerra de Troya, ¿no es cierto?, a su isla de Ítaca, donde su esposa Penélope lo espera tejiendo un manto que nunca termina de tejer. Bueno, tendría que dar todo el contexto histórico. eh, ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes indicadores permite evaluar el proceso de escritura, específicamente la coherencia del artículo informativo? Ah, ya, la coherencia. Algo puede ser coherente o incoherente. Algo coherente es algo que tiene sentido, algo que está, uno dice, bien escrito, está bien hilado, ¿ya? Hay progresión, no hay contradicciones, ¿ya? Las ideas están conectadas lógicamente, todo eso es la coherencia, ¿ya? Entonces, si todo eso es la coherencia, la correcta es establecen relaciones de sentido entre las ideas que abordan el contexto histórico de epopeya. Claro, las ideas tienen sentido, van uniéndose, hilándose en progresión, tienen un sentido lógico, hay el desarrollo de un tema central, ¿ya? Eso, eso diría yo. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 54. Aquí, como esto es bastante largo, voy a leer la pregunta. ¿Qué comentario del docente a la respuesta del estudiante podría favorecer su identificación del temple de ánimo del poema evaluado? Bueno, esto es de Juana de Iberburú, se llama Despecho. Recuerden que es muy importante el título, sobre todo en este caso, entre paréntesis. Una docente de la unidad de género lírico en octavo básico realizará una evaluación sumativa, la cual contiene, entre otras preguntas, la siguiente. ¿Cuál es el temple de ánimo del siguiente poema? Ah, que estoy cansada, me he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto, tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca, tanto que esta intensa palidez que tengo, como los retratos de viejo abolengo, es por la fatiga de la loca risa, que en todo mi cuerpo su sopor desliza. Ah, que estoy cansada, déjame que duerma. Y sigue. Obviamente esa risa no es risa, ¿no es cierto? Me he reído tanto, ella está despechada, ¿ya? Entonces se ríe locamente. Esa risa es un rictus, ¿ya? El temple de ánimo en realidad es de tristeza, ¿ya? De despecho incluso, ¿ya? Al revisar las evaluaciones, el docente encuentra la siguiente respuesta de un estudiante. El temple de ánimo del poema es la alegría, porque el hablante dice en varios versos que se está riendo. ¿Qué comentario del docente a la respuesta del estudiante podría favorecer su identificación del temple de ánimo del poema evaluado? Bueno, no habla de la alegría, o sea, perdón, habla de la alegría, pero el temple de ánimo obviamente no es la alegría, ¿ya? Entonces, para interpretar el temple de ánimo, ese título, despecho, es fundamental. Para entender que la risa no es risa, que la risa es un rictus, es un gesto, pero nos está revelando la interioridad, la emoción del hablante lírico. Entonces, la respuesta es, lograste captar que el poema habla de la alegría. Sin embargo, ojo ahí, falta determinar el temple de ánimo. Para hacerlo te sugiero relacionar el título con el contenido del poema. Y ahí obviamente va a interpretar entonces que esa risa loca no es de alegría, es de tristeza, de despecho, de desánimo. Bien, vamos con la siguiente pregunta 55.
Para cumplir con el objetivo, analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, un profesor realiza una actividad en la que selecciona poemas que presentan figuras literarias y pide a los estudiantes que los expliquen con sus propias palabras. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación aborda la actividad anterior? Bueno, selecciona poemas que presentan figuras literarias y pide a los estudiantes que los expliquen con sus propias palabras. Bueno, los poemas están llenos de figuras literarias. Por ejemplo, si Gabriela Mistral dice: los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar, obviamente que los astros no son rondas de niños, los astros no son niños. Menos, y aquí hay una personificación, ¿no es cierto?, menos aún los astros espían a la tierra. ¿Ya? Sin embargo, todos comprendemos el sentido literario y hermoso, además, entre paréntesis, de Gabriela Mistral cuando dice: los astros son rondas de niños. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensáramos que los astros son rondas de niños literalmente, estamos en lo que se llama el sentido denotativo de las palabras. ¿Ya? Y las figuras literarias siempre van a tener un sentido connotativo. ¿Ya? Van a expresar un sentido subjetivo, simbólico, que lo entendemos y que además es lo que nos gusta al leer poemas, es lo que nos conmueve, lo que nos evoca. ¿Ya? Qué hermoso decir: los astros son rondas de niños jugando la tierra a espiar. Es hermoso, pero el sentido es absolutamente connotativo, porque los astros en realidad no son rondas de niños y no están jugando, menos a espiar. ¿Ya? Entonces, para comprender una figura literaria, tenemos que entender el sentido connotativo de las palabras, de la frase. ¿Ya? Siempre eso. Si yo digo hagamos una mesa redonda, el sentido literal sería tomar los clavos, el martillo, unos serruchos y unas herramientas para hacer la mesa redonda. El sentido connotativo obviamente es que hagamos una mesa redonda, es que conversemos, dialoguemos, debatamos. ¿Ya? Bueno, eso. Vamos con pregunta 56. Durante la unidad de narrativa de un sexto básico, un docente pide a los estudiantes que escriban un breve texto expositivo acerca de algún animal y sus características. Uno de sus alumnos escribe el siguiente texto: los osos pandas son tiernos y gordos, me gustan porque son chistosos y flojos, les gusta dormir igual que a mí. El otro día fui al zoológico y vi uno muy lindo, pero me dio pena porque estaba encerrado en una jaula chica y se veía triste. ¿Cuál de los siguientes comentarios del docente al texto del estudiante le proporcionaría una mejor retroalimentación formativa y contribuiría a orientar su aprendizaje? Bueno, si les pide un texto expositivo se va a caracterizar por información, por entrega de conocimiento, por explicaciones. ¿Ya? Por lo tanto, él nos tiene que entregar eso, información, ¿ya? En forma objetiva, además, ¿ya? De tal modo que lo que más orientaría al aprendizaje para que el niño escribiera el texto expositivo en forma muy directa es decirle esto: lograste identificar un animal, debes escribir sobre sus características, dónde viven los osos panda, cómo es su anatomía, qué comen, de qué tamaño son. Y ahí nos está entregando información objetiva, lo estoy guiando en forma directa al niño para eso. Bueno, eso es lo que se me ocurre decirles para explicar la pregunta 56. Vamos a la pregunta 57. En un sexto básico, en una unidad de género lírico, un profesor aplicará a los estudiantes una prueba escrita, la cual contiene una sección en que se evaluará la comprensión del lenguaje utilizado en diferentes poemas. ¿Cuál de los siguientes indicadores de evaluación permitiría abordar el aprendizaje evaluado? Bueno,
Eh, Esto es lo mismo que expliqué recién. Las figuras literarias tienen un sentido connotativo, que obviamente es distinto a su sentido literal denotativo. Entonces, el mejor indicador de evaluación sería explicar las alusiones de los versos del poema en términos denotativo y connotativo, que es lo que acabo de hacer yo con el ejemplo de Gabriela Mistral de los astros son rondas de niño. Pregunta 58. Un docente de séptimo básico en la unidad de argumentación evaluará el siguiente objetivo de aprendizaje: valorar la diversidad de perspectivas, creencias y culturas presentes en su entorno a través de la realización de un debate. ¿Qué indicador de evaluación es el que mejor responde? ¿No? El que mejor responde al objetivo de aprendizaje señalado. Preguntan a otros sobre su postura u opinión frente a un tema. Por ejemplo, eso está bien. Pero si yo le pregunto a otro, ¿qué opinas tú del gobierno? Él me va a dar su opinión. Pero significa que yo la valore. Porque el objetivo es valorar la diversidad de perspectivas. ¿Cómo yo le demuestro que valoré la opinión? ¿Ya? ¿Preguntándoles sobre su postura o opinión frente a un tema? No, eso voy a conocer su opinión, pero no la voy a valorar. De tal modo que la respuesta correcta es lo mismo la otra, ¿no? Tendríamos el mismo argumento para esas. La correcta es esta porque aquí intervienen con respeto. Ahí estoy valorando. Intervienen con respeto ante las opiniones heterogéneas expresadas por sus compañeros. Bueno, eso. Vamos a siguiente pregunta. Pregunta 59. Una profesora trabajará con estudiantes las habilidades de comprensión lectora a partir de la lectura de un texto dramático. Recuerden, texto dramático, tragedia, comedia, virtualidad teatral. ¿Cuál de las siguientes actividades permitirá a los estudiantes desarrollar las habilidades de inferencia en la comprensión del texto? Bueno, la inferencia significa que no está explícito, ¿ya? Nosotros vamos, en este caso, por ejemplo, a través del diálogo, conocer a los personajes, conocer sus motivaciones, sus emociones, su interioridad, ¿ya? Sus valores. Y por lo tanto, para desarrollar la habilidad de inferencia, a través de la lectura del texto dramático, que van a ser solamente diálogo, con las respectivas acotaciones, obviamente, lo mejor sería para la comprensión del texto caracterizar a los personajes de la obra según sus valores. Porque eso no va a estar explícito. Los tenemos que caracterizar a través del discurso de los personajes, ¿ya? Vamos a tener que interpretar esos discursos y de allí caracterizarlos y de allí extraer los valores que ellos representan. Y vamos con pregunta 60 y última. Lea la siguiente historieta. Hay un cuadro ahí, dice: me llamo Enriqueta, no me gusta la espinaca, el olor a caño de escape, que me digan que grande estás, el ruido a bicho aplastado, tocar un sapo, hacer deberes de matemática. Sí me gusta leer, hacer que los bichos bolitas se hagan bolita, que llueva, sacarme las cascaritas de las lastimaduras, el olor a plastilina, dormir hasta cuando yo quiero. Y aquí tenemos otro cuadro. Es una ayuda a memoria, por si me da amnesia como en las películas. ¿Dónde pusiste que te gusto yo? Ahí hay un gato, me parece que es un gato. Está diciendo eso. Un docente de octavo básico está abordando la comprensión de diferentes niveles de lectura a partir de historietas. Les presenta a los estudiantes el fragmento anterior y sugiere una serie de preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite al profesor profundizar la dimensión reflexiva y evaluativa de la comprensión lectora? ¿Por qué el gato interpela a Enriqueta? ¿Por qué la niña cree que va a perder la memoria? Yo creo que todo eso está bien. ¿Por qué el primer fragmento del texto está escrito con letra manuscrita? ¿Por qué Enriqueta está registrando lo que le gusta y lo que no le gusta?
Mira, en mi opinión, todas podrían ser. Así que hay que profundizar esta pregunta un poquito más. Bueno, lo que quiere es profundizar en la dimensión reflexiva evaluativa de la comprensión lectora. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite al profesor profundizar la dimensión reflexiva evaluativa de la comprensión lectora? Bueno, tenemos que comprender este texto profundamente. Aquí yo creo que yo dudaría. Como yo dudaría, le voy a decir aquí el ministerio como correcto, voy a tratar de argumentarla y defenderla, digamos, de algún modo. Bueno, el ministerio dio esta como la correcta. ¿Por qué el primer fragmento del texto está escrito con letra manuscrita? Si ustedes se fijan, esto está escrito con letra manuscrita, o sea, lo escribió la niña, lo escribió Enriqueta en este caso. Pero fíjense que en el segundo cuadro la letra no es manuscrita, sino que esta letra es de imprenta, ¿ya? Es una ayuda a memoria por si me da amnesia como en las películas. Y yo creo que aquí es para entender, en primer lugar, que la niña está escribiendo ella misma, con su puño y letra, está revelando su interioridad, está reflexionando, está además dejando una especie de legado por si se muere, ya, para saber quién ella era, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, ¿ya? Tal vez hacer pensar al niño por qué está escrito con letra manuscrita y por qué lo demás está escrito con letra imprenta, podría profundizar la dimensión reflexiva evaluativa de la comprensión lectora, que es lo que se pretende. Bueno, eso yo creo que es la explicación. Les insisto que me parece que algunas de las otras preguntas también son bastante buenas. Bien, con eso termino la ESEP Lenguaje 2020. Nos estamos viendo próximamente, estimados colegas. Muchas gracias.